Buenas tardes para todos. El padre Johnny les hizo unas preguntas y en estos momentos están distribuyendo unas fichas para que desee hacer la pregunta después de esta charla. Yo no les voy a hacer preguntas, pero le agradezco que al final tampoco me las hagan. Bien, fíjense cómo hemos hecho un recorrido, ya lo dijo Monseñor al inicio de este conversatorio, y ya nosotros no se nos hace difícil asumir el tema, no es nuevo para nosotros, porque ya hemos venido teniendo una experiencia de este invento aproximadamente unos 22 años. Hemos ido madurando, hemos ido creciendo, pero no hemos encontrado, lo digo desde mi experiencia a lo largo de estos 22 años de comunidades, no hemos atinado a verdaderamente vivir esta experiencia. Nos lo explicaba el padre ahora con los documentos, con el magisterio, y vamos a tratar de atinar para darnos cuenta que a partir del 2024 pues debemos dar un giro para poder vivir esta experiencia de lo que es la comunidad eclesial de base, o como le llaman en algunas parroquias, las asambleas parroquiales, o en otros lados le llaman círculos bíblicos, ¿no? O comunidades bíblicas. Fíjense, ahora retomando incluso también un tema que manejamos nosotros como iglesia y que estamos viviendo en sus dos expresiones, el sínodo de la sinodalidad y el tercer sínodo de nuestras diócesis. Para poder entender y comprender esto de las comunidades de base, debemos tener claro que debemos ir hacia una iglesia que sea constitutivamente sinodal. Si ustedes miraron toda la exposición, inclusive con el argumento bíblico de las primeras comunidades cristianas o de la primitiva iglesia, nos damos cuenta rápidamente que vivían en esa sinodalidad. La iglesia tiene unas notas eclesiológicamente, una santa, católica, apostólica. Yo le agregaría con todo el respeto de todos ustedes y del obispo, y sinodal, porque es un término que llegó y que difícilmente se va a ir de nuestra iglesia, difícilmente, pero que lo tenemos que saber entender y saber vivir, no usarlo como un eslogan de nuestras parroquias o de la diócesis o en plan de evangelización como un eslogan más, no, sino como esa experiencia vivida. Retomo la expresión del Padre: fe creída, fe vivida. Y fíjense que entonces, en este plan sinodal, para poder ir allá a tener esta experiencia de la comunidad o de las asambleas, debemos hacerlo en el plan de la práctica desde la teología, pero desde el sensum fide, es decir, desde el sentido de la fe. Esa es la razón de ser. Esa es la razón de ser. La práctica del sentido de nuestra fe. Hemos dicho que en la iglesia debe existir
y es la única forma, y debemos vivir la comunión. Pero es precisamente la comunión la que hace que la iglesia sea pueblo de Dios. Por eso, en este recorrido así sencillo, práctico, quizás hasta catequético, es para irnos llegando, es para ir entrando del por qué, el para qué y cómo en una comunidad eclesial de base. Es precisamente esa comunión. Esto no es de un grupo, de una parroquia, de unos estatutos, de un plan, no. Es precisamente esa comunión la que hace que nosotros seamos iglesia, pueblo de Dios. Decía inclusive el cardenal Chambers, decía que el único camino para la sinodalidad era la comunión. Y el único camino verdaderamente para hacer vida de las comunidades eclesiales de base y entendernos, no como eslogan, sino como lo que es pueblo de Dios, es la comunión. Por lo tanto, tenemos que irnos quitando mentalidades, estructuras, que no es ni culpa nuestra, sino que así lo aprendimos, así nos lo enseñaron y así lo aprendimos. La iglesia no parte desde la jerarquía, porque eso es un concepto errado que nosotros también tenemos. La iglesia parte desde el sacramento de nuestro bautismo. Va incluido obviamente el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Pero la iglesia no parte desde ahí, todo lo contrario, sino desde la teología del bautismo, que creo que hay que empezar también a trabajarla y a darnos cuenta, porque nosotros somos pieza importante y fundamental en esa totalidad de la que nos habla el Vaticano II en la Lumen Gentium numeral 12. Ser iglesia es una cosa y hacer iglesia es otra. Y las comunidades eclesiales de base son una forma de hacer iglesia. Repitan conmigo: las comunidades eclesiales de base son una forma de hacer iglesia. Por lo tanto, ese sentido de la fe que nos lo da el sacramento del bautismo, la teología del bautismo, nos lleva a caer en la cuenta de que ese sentir, oigan, sentir, el sentido, sentir, nos lleva a tener también unos derechos, pero también unos, por lo tanto todos somos ¿qué? Corresponsables. Todos somos corresponsables. Escuchaba al padre ahora decir que no eran grupos aislados, no eran islas, ¿no? Por lo tanto, debemos entrar también en un plan de sinodalidad que implica el saber escucharnos. Pero eso conlleva también el formarnos para podernos escuchar. Podemos pensar que la escucha es el acto de oír, y ciertamente que lo es, pero también es saber sentir y saber reconocer al otro cuando me habla. Es la manera de poder percibir sus afanes, sus sentimientos, sus miedos, sus agonías, sus tribulaciones. Por lo tanto, nosotros como iglesia, en plan sinodal, tenemos muchos desafíos que lógicamente lo vamos a ir conociendo y lo vamos a ir viviendo. Tenemos que formarnos desde las comunidades eclesiales de base, tenemos que formarnos para un nuevo modelo de iglesia institucional,
que creo que ha sido uno de los grandes choques, una de las resistencias que encontramos ahora nosotros en el sínodo de la sinodalidad. Un modelo de iglesia donde todos, absolutamente todos, somos parte y pieza importante. Eso nos lleva a nosotros a ir creando, no solamente o ir descubriendo o ir fortaleciendo los ministerios, sino también ministerios que tiendan a la horizontalidad, ministerios que verdaderamente, o dentro de las mismas comunidades, como surgen esos ministerios, vayan surgiendo líderes, pero no un liderazgo para obtener poder, que ese es uno de los grandes problemas, que así nos lo enseñaron, así lo aprendimos y lamentablemente así lo practicamos. Por eso es que dentro de toda esa experiencia de las comunidades, pues van surgiendo toda una serie, todo un sinfín de situaciones que la van, sin duda alguna, haciendo enriquecer. Y una de las cosas que nosotros, o que van surgiendo dentro de las comunidades eclesiales de base, son, por ejemplo, las celebraciones. Hemos reducido, no porque lo hagamos con esa intencionalidad, no, porque está bien, pero quizá como los animadores o los agentes de pastoral o los sacerdotes no nos hemos preparado en esto, pues no hemos sabido descubrir la inmensa riqueza de lo que es una comunidad eclesial de base. Extrapolando o mirando, por ejemplo, lo que decía el padre Zambrano, y llevándolo a la práctica, lo que es en sí, como tal, una celebración, porque para eso son las comunidades, ¿no? Luego van surgiendo toda esa serie de situaciones a las que hay que darle respuestas, pues vamos a encontrar que entre otras, que no es lo único, tenemos, por ejemplo, la celebración de la Eucaristía, la oración comunitaria. Fíjense que solamente vamos a la semana, damos un tema, leemos la palabra, o en alguno de los casos sencillamente se reza el santo, se reza el Santo Rosario. Pero miremos nosotros, fíjense, en una diócesis, en una parroquia, una comunidad eclesial y ocupa un lugar supremamente importante. ¿Por qué? Porque esa comunidad, esa asamblea, ese círculo bíblico, están muy ligadas a la vida y a las situaciones de grupo. Normalmente la tenemos por barrios, ¿cierto? Por conjuntos, por veredas, ¿no? Pero ¿para qué nos reunimos? No es solamente ir a dar el tema, ya cumplí, ya, no, es para qué, para que desde esa experiencia, desde ese sensum fide, podamos nosotros irradiar, no solamente el animador o el agente de pastoral, sino toda la comunidad puede irradiar ¿qué? Esperanza. Pues me tocará que hacer aquí una asamblea con ustedes, porque con ese esperanza, entusiasmo, toca que hacer aquí, ¿cierto? Es para irradiar eso, ¿no? Esperanza. Hoy por hoy, por ejemplo, vemos mucha gente ahí vamos. Bueno, poco a poco, con unas expresiones que uno dice, pues como que nos falta más evangelización, como que nos falta mucho más iglesia,
como que nos falta despertar mucho más ese deber, ese derecho, ese sentido, ese vibrar con la fe. Bien, y fíjense que en esas comunidades eclesiales de base, allá no se va a hablar de otra cosa porque lo otro viene surgiendo por esta expresión: son presencia de Jesús crucificado. Pero ¿qué significa ese Jesús crucificado? Porque yo me imagino que los apóstoles, para el momento cuando Jesús le habló, el que quiera seguirme, que cargue con la cruz. A ver, para nosotros es fácil, pero para ellos esto era como medio complicado, ¿no? Es expresión de muerte, terrible. Entonces nosotros, a veces en esa comunidad eclesial, no entendemos lo que es ese crucificado. O sí lo entendemos, pero quizás desde la experiencia de la óptica de la resignación. Y resulta que un cristiano no puede resignarse, no tiene que resignarse. No puede. Eso no es el sentido de la fe. No, me tocó, ¿qué más? A mí me dijeron que tenía que dar una charla y ¿qué más? No, y de paso estaba el obispo, no, pues ¿qué más? No, un cristiano no se puede resignar. A propósito, quiero traer y hacerles este comentario en relación a ese Jesús crucificado, para que podamos entender un poquito lo que es el reino, para entender un poquito en este plan sinodal, que uno de los puntos del informe de la síntesis que se acaba de hacer ahora del 4 al 29 de octubre en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en la primera sesión, en el numeral 4 se hablaron de unas convergencias, ¿no? Claro, esto no es una traducción oficial, pero para que nos demos cuenta nosotros cómo la Iglesia apunta y atina ahí precisamente a lo que nosotros estamos tratando de trabajar, lo que nosotros estamos tratando en nuestra diócesis, en nuestras parroquias de vivir. Fíjense en el numeral 4, lo colocan de 4, los pobres, dice así, los pobres, porque es allí a donde va, ¿cómo se llama? La dirigida, este tema del crucificado, que no nos oprime, sino que más bien nos libera de esa opresión. Dice en el numeral 4, los pobres son los protagonistas del camino de la Iglesia. Los pobres, protagonistas del camino de la Iglesia. No lo voy a leer todo, porque si no, yo he ido descubriendo que los de la parroquia ya saben que yo quizás tenía más bien vocación de médico que de sacerdote. Hubiese sido un buen anestesiólogo, que los duermo a todos rapidito. Pero no lo voy a leer para que no me duerma, pero fíjense qué está pidiendo en el mundo, no en San Cristóbal, sino en el mundo. Los pobres nos están pidiendo amor a la Iglesia. Ahí en la comunidad eclesial. Ahí. No es ir a dar un tema, no tampoco ir a resolverle el problema, no. Pero ¿qué significa amor? ¿Qué no dice esta sesión sinodal? Dice que amor significa respeto, acogida, reconocimiento, sin los cuales dar comida, dinero o servicios sociales es ciertamente una forma importante de asistencia, pero que no tiene plenamente en cuenta la dignidad de la persona. Qué impresionante. Eso nos lo ha dicho Monseñor hasta la saciedad. No es que hacer ollas solidarias está mal, no. Pero es que no le devolvemos a ellos, y una comunidad eclesial de base es para precisamente devolverle ante la opresión política, social, económica, bueno, en fin, tantas cosas. Es devolverle a ellos.
No es solamente darle, sino es devolverle verdaderamente que ellos son el centro, los consentidos, la obra de la máxima obra de la creación, o que somos más bien. El respeto y el reconocimiento son instrumentos poderosos para activar las capacidades personales. El respeto y el reconocimiento de ellos son instrumentos poderosos para activar las capacidades personales. La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. Escuchen, Jesús, pobre y humilde, se hizo amigo de los pobres, caminó con los pobres, compartió la mesa con los pobres, denunció la causa de la pobreza. Para la Iglesia, la opción por los pobres y descartados es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dice que para San Juan Pablo II, Dios les concede primero su misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de todos los cristianos. No hay un solo tipo de pobreza. No hay un solo tipo de pobreza. Entre los muchos rostros de los pobres están los que no tienen lo necesario para llevar una vida digna. Pero también hay otros pobres, y lo hemos vivido, lo tenemos, que en eso habrá que trabajar muchísimo en las comunidades, porque solamente se la hemos dejado a las casas de paso o a Cáritas Diocesana. Pero fíjense, por ejemplo, también tenemos otro rostro de los pobres, otra cara de los pobres, los migrantes, los refugiados, los que sufren violencia, abusos, las mujeres que sufren abusos, ¿no?, abandonadas, el racismo, la trata de blancas, en fin, tantos rostros de la pobreza que tenemos. ¿Qué hizo Jesús? ¿O a dónde tenemos que nosotros apuntar en esa celebración con Jesús crucificado? Fíjense, hay un Jesús que es histórico. Hay un Jesús que es histórico. Tenemos el Cristo de la fe y el Cristo histórico, ¿cierto? ¿O no? Claro. Jesús vino al mundo en un momento preciso de la historia. Claro. Y no fue precisamente en el mejor momento, ¿no? Era cuando prácticamente la maldad había alcanzado su ápice. Tenemos un Cristo de la historia. Tenemos un Cristo histórico, claro, de carne y hueso. O el que andaba con los pobres, ¿quién era? Pues entonces se dio en un momento dado de la historia. Claro, en un antes, por eso parte el botalón de la historia en dos, en un antes y en un después. Pero fíjense que ese Cristo histórico, ese Cristo de la historia, es revelador de Dios. Y Dios se nos revela en la historia. Todas sus palabras, todos los gestos, todo lo que hizo, todos los rasgos de Jesús son para nosotros destellos de la revelación de Dios. Lo que nos lleva a vivir dentro de la realidad histórica y también allí dar a conocer a Dios, ahí en la comunidad. Esa experiencia, así, sencilla. Jesús fue entregado a la causa del reino. Fíjense que en todo momento, lo decía ayer, ¿no?, el Evangelio, porque Jesús siempre dice, el reino de Dios se parece a 10 mujeres, 5 de ellas eran, y las otras 5 eran venezolanas, perdón, descuidadas. Bueno, y él siempre se parece. Yo me imagino, Señor, o sea, ya, díganos qué es el reino de Dios. Díganos, no diga qué se parece, sino díganos. A ver si pudiéramos nosotros en palabras poder describir algo tan trascendental y tan grande. Fíjense cómo fue Jesús y su pedagogía, ¿no? Y eso es lo que vamos nosotros en ese Cristo crucificado, a darle a conocer a la gente el reino, a darle esperanza, a liberarlos. Ese es el trabajo, pero hay que meterse, como se dice en el cuento. Dice, Jesús fue entregado. Fíjense, el tema central de la predicación de Jesús, ¿cuál fue? El reino de Dios.
Jesús no se predicó a sí mismo, no, en todo tiempo andaba hablando ¿qué? Del reino de Dios. Es la causa por la que Él vivió, de la que Él habló, por la que se arriesgó y además por la que fue perseguido. Jesús también es anunciador. Eso es lo que hacemos y tenemos que hacer ahí en la comunidad de base. Jesús es anunciador del reino. Jesús recoge y purifica todas las tradiciones veterotestamentarias sobre Dios. ¿Y qué hace? Es un Dios de la historia, un Dios que escucha los clamores, pero que también interviene históricamente en el pueblo. ¿Para qué? Para liberarlo. Ahí lo tenemos, acompañando en la historia al pueblo de Israel en ese proceso. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. Es la experiencia que debemos hacer nosotros ahí en la comunidad eclesial de base. Jesús se encarna y vive entre ¿quiénes? Entre los pobres. Vivió entre los pobres. Se sintió siempre en perspectiva y en sintonía ¿con quién? Con los intereses de ¿quién? De los pobres. ¿Por qué? Porque hizo suyo los dolores, hizo suya las aspiraciones de los pobres. Su pobreza y su ubicación social entre los pobres son un dato esencial que atraviesa la vida de todo y el mensaje de todos. Además, Jesús propone un nuevo orden de valores, un verdadero nuevo orden, ¿no? Fíjense que, en cierta manera, subvierte el orden establecido, el que tenía, porque un nuevo tipo de relaciones humanas, una nueva manera de esas relaciones de los unos con los otros y con Dios, y no acepta ni legalismo ni convenciones sociales. Define el poder y la autoridad no como otra cosa que no sea servicio. Impresionante. Eso es un animador. Eso es lo que hay que hacer en una comunidad de base. Presenta una imagen distinta de Dios. Presenta, ese es el Cristo crucificado, es el que debemos nosotros celebrar, es ese mismo. Jesús además es practicador del reino de Dios. No sencillamente fue a decirlo, no, sino que también lo dijo y lo hizo. Reveló el reino con hechos y también con palabras. No se redujo a una mera información sobre el reino de Dios, sino que buscó siempre la manera, y lo hizo, buscó la forma siempre de ¿qué? De realizarlo. Por eso, ese Cristo crucificado es y tiene que ser el centro de nuestra fe, debe ser el centro de una comunidad eclesial de base. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Dónde? En la Biblia, lógicamente en la Eucaristía, lógicamente en la oración, lógicamente en la comunidad, lógicamente que en los pobres, en las situaciones que se nos van presentando, que vamos encontrando. Es interesante, lamentablemente pues ya me están diciendo que el tiempo se me agota, pero fíjense que es interesante en varias comunidades de base. Murió, por ejemplo, un señor de una manera trágica. Y la misma comunidad en el sector busca la forma, la manera de ayudar, de colaborar, de asistir al sepelio, de estar ahí, de encarnar ¿qué? El dolor. Pero no solamente de encarnar, sino también de ¿qué? De acompañar. Es una manera de ir liberando a la gente, ¿no? Es una manera de irle dando o haciendo descubrir ese sensu fide en esa comunidad eclesial de base. Pero también fíjense que en esa celebración de Cristo crucificado es una experiencia personal, aun cuando nos reunimos como ¿qué? Como comunidad. Nosotros no podemos reducir a un tema, a un rosario y ya, chao, nos vemos el próximo viernes. No. Es una experiencia personal que son las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días del año. ¿Por qué? Porque es una nueva manera de ¿qué? De vivir y de celebrar la fe. Una nueva manera de ¿qué?
De vivir y de celebrar la fe. De sentirnos iglesia. Por eso nuestro proyecto se dice parroquia participativa, comunidad de comunidades. No de grupo, club de clubes, no. Es para ir encontrando esa liberación, por favor. Es para ir encontrándole sentido verdaderamente. Fíjense que las celebraciones en las comunidades de base tienen relación directamente con la vida. Todo lo que nos sucede, eso tiene, para eso es una comunidad de base. Si no, no lo llamemos comunidad de base. Mire la inmensa riqueza que algunos de nosotros, indiferentes, ¿no? Pero mire, tiene relación directa con la vida. ¿Por qué? Porque se aprende a mirar la vida con los ojos de ¿qué? Es irle encontrando sentido. Se denuncian ¿qué? Signos de muerte, pero también se proclaman ¿qué? Signos de muerte. Hoy por hoy más. Hoy por hoy más. Y no solamente cuando hablamos signos de muerte, hablamos del aborto y hablamos de... No, hay otros signos de muerte impresionantes. Y se miran los acontecimientos ¿de qué? Desde el Evangelio. Mire, en una comunidad eclesial de base es la oportunidad para encontrarse uno con un hecho de la vida de cada uno. Y ese hecho de la vida, sin duda alguna, está ahí, en la palabra de Dios. Es para darle sentido, mirar ese acontecimiento de mi vida. Cuando uno, por ejemplo, hace el desarrollo de un tema, donde hay temarios, se hace siempre iluminado a la luz con un hecho del Evangelio o con un hecho de las Sagradas Escrituras. Y uno se da cuenta de que no hay diferencia alguna. Y alguno de los que asistió dice, mire, prácticamente lo que faltó es que colocaran ¿qué? El nombre mío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se miran esos acontecimientos, ¿no? Y se celebra y tiene una relación directa con la vida, con lo que nos acontece. Pasamos la otra. El tiempo nos apremia. Y luego tenemos, por ejemplo, el tema de la Eucaristía. En esto voy a ser súper breve, tristemente o afortunadamente, pero fíjense que las comunidades eclesiales de base las hemos reducido nosotros, y eso hay que, el próximo año con el secretariado, tenemos que ir a todo esto, porque esto no es solamente un conversatorio, sino es para ir buscando luces, para ir ampliándonos y trabajar todos, escuchen, todos. Esto no solamente por parte de la vicaría de pastoral, el obispo o no, entre todos, para tener verdaderamente una iglesia participativa, una iglesia verdaderamente liberadora. Reducimos la Eucaristía, que no está mal, pero es que una Eucaristía en una comunidad eclesial de base, ya cuando se ha hecho la experiencia como tal, porque es que le he hablado así rápidamente, cuando se vive verdaderamente la Eucaristía en una comunidad eclesial de base, pues es verdaderamente alentadora. Primero, fíjense que en una comunidad eclesial de base bien viva, bien establecida, bien madura, los actos penitenciales no pueden ser por mi culpa y por mi culpa. No, porque si va directo relacionado con la vida y hay alguien ahí en la Eucaristía con la que yo tengo o con el que tengo alguna dificultad, yo me voy a liberar. ¿Por qué? Porque esa autocrítica, ese examen, esa evaluación que yo me estoy haciendo, me debe hacer entender y comprender que la falla fue mía y que yo como hermano debo ¿qué? Ir en ese momento ¿a qué? A pedir perdón. A pedir perdón, eso es liberador. No es decir por mi culpa y mirar así como de reojo allá, ¿no? Vuelvo y le digo, en una madurez que vamos a llegar a esa madurez. Tenemos que llegar a esa madurez.
el ofertorio, yo adquirí un compromiso. Ese compromiso lo vuelvo yo a renovar en esa Eucaristía, Señor, te ofrezco, te ofrendo mi servicio, Señor. Aunque no es fácil y es como un poco complicado, ¿no? Pero te ofrezco, Señor, mi disponibilidad, mi tiempo, te ofrezco este sacrificio. En fin, tantas cosas que, mire, y el abrazo de la paz, que es un gesto verdaderamente, no es recreo dentro de la misa, ¿no? No, sino que verdaderamente es un gesto de amistad para perdonar y superar los resentimientos. De nada sirve celebrar cada mes la misa ahí en la comunidad eclesial de base y andamos como, bueno, ya no se puede decir como perros y gatos, porque como los perros y los gatos ahora tienen un nivel mejor que nosotros, pues no sé cómo iremos ahora, ¿no? Pero, y así sucesivamente. De manera que esto nos debe llevar, esto que hemos ido planteando hoy con el Padre, y de una forma más práctica este segundo momento, porque yo le llamo así, quizás estoy equivocado, pero yo le llamo así. Las comunidades eclesiales de base son el corazón de mi parroquia, deben ser el corazón de cada una de las parroquias. Gracias.